Bienvenidos, queridos suscriptores y seguidores de Republic Podcast. Hoy, como siempre, trayéndole un contenido súper fresco, diferente y totalmente novedoso para cada uno de ustedes. Esto viene gracias a Guzmán García Hijos y al doctor Vladimir Caraballo, que siempre nos han dado el apoyo desde el día cero hasta la fecha y colaboran con todos sus aportes para nosotros poder seguir creando este tipo de contenido que yo sé que a ustedes les gustan. Síganos en TikTok, síganos en Instagram, síganos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Hoy tenemos un episodio súper chulo, súper chévere. Hoy vamos a estar hablando de un lugar, de un estado, de un país el cual yo realmente me gusta mucho, amo mucho. He tenido la oportunidad de estar ahí. Pero sí, antes que nada, quiero presentar a mis compañeros Disrael y Jason. ¿Cómo están ustedes, muchachones? Bien. Saludos. ¿Todo bien? Hey, ¿Todo ¿cómo bien? estás? Todo bien aquí, de verdad. Como siempre, creando este súper contenido para los muchachos Del de Republic Internacional. Podcast. Sí, de Sí. Republic Podcast. Señor Disrael, y el segmento de este podcast que la gente más ve increíblemente, pero así es. Mira Usted no que lo cree. yo estoy bastante sorprendido. Bueno, que yo seas- no. Pregúntale a Jason si es mentira. No, no es mentira. Yo es no mentira. dudo en sus No, palabras. y a mí de me verdad. escriben. A mí me escriben. Y que Todos los temas que nosotros vemos en materia internacional. Oye, la gente se vuelve loca. tú sabes que lo bueno es que TikTok y YouTube no mienten. No Las mienten. métricas, Sí, yo se las es enseño, verdad. yo se las No enseño a mienten. ustedes. Sí. Y ustedes ven que la gente le gusta. Aunque antes que Israel entremos con él, se está dando un fenómeno de israelíes. Que es que cuando tú que hablas internacional, se va a lo nacional, eso revienta. O sea, Sí, cuando de Israel sí, dice, sí, voy sí, a hablar sí. de la gentrificación de Santo Domingo. Ahí eso- Voy a hablar ahí de, prende. de algo de Santo Domingo. Prende. Por ejemplo, que tuvimos de los aeropuertos. Ay, ay, eso, ay. Sí, eso va eso por fue los lejos. 100 y pico lejos. Así que de Israel y en la próxima ve anotándola. Sí, no, voy a hacer una pequeña de balanza entre lo nacional Mi, y lo ma- internacional. mi madre, Exacto. que es una de las seguidoras, También me mi dio esa tío me lo sugerencia. ha dicho y muchas Sí, no. personas cercanas. Señores, miren, hay un estado de los Estados Unidos de América que si no es el más polémico, tiene que estar dentro de los 3 más polémicos. Por su naturaleza, por su idiosincrasia. Entiéndase, Estados Unidos, un país compuesto por 50 estados, prácticamente cada estado es un mini país. Tiene sus propias legislaciones, regulaciones, cultura incluso. Bueno, preferiré medianamente contigo. ¿en No qué me atrevería a decir país. Sería más bien mucho regionalismo. Más que Regionalismo. país. Porque, a ver, no es que tú te vas, qué sé yo, de Wyoming a Illinois. No va a haber un cambio cultural tan extremo. Vas a estar en el mismo país Exacto. de raigambre anglosajona. Claro. Pero una tiene sus culturas Así es. que varían. particularidades, sí, como todas las regiones. Claro. Hasta aquí, que es un país relativamente centralista, Exacto, hay cierta exacto. particularidad regional. Miren, y es de Texas. ¿Y por qué vamos a hablar de Texas hoy? Texas ahora mismo está recibiendo una gentrificación interesante. Muchas personas se están mudando para Texas, principalmente muchas empresas, por las facilidades fiscales que tienes, el tipo de legislación, el cual garantiza mucho el tema de la propiedad privada y la seguridad jurídica de la persona. Y asimismo, el sector inmobiliario es uno de los más atractivos de Texas. Yo que he tenido la oportunidad de estar ahí, le puedo decir a usted que eso es muy cierto. Pero no soy yo quien hablaré de eso, sino de Israel. Y de Israel, Sí. Texas. Vamos rápidamente a poner en contexto a la persona. ¿Dónde está ubicado Texas? ¿Por qué Texas es tan importante? ¿Qué representa Texas a nivel económico? de Estados Unidos. De hecho, que al igual que como California, que lo estuvimos hablando, Son los dos estados pujantes del país. vamos a empezar por ahí. Vale. Si Texas fuera un país, ¿cuál fuera en el orden? El ranking en el orden de ranking. nominal, vale, sería la 10ª economía del mundo. O sea, si Texas fuera un país, Jason. Sí, fuera Texas la décima Dejen el economía. rela- la dejen su- décima economía. Su Dejen PIB su relajo nominal aquí. es de 2,6 billones de B de Barcelona, es de dólares. ¿Y a qué se debe Eso esto? es mayor que la economía de Rusia, de Canadá, de Italia, Apúrate ahí. de España, de Corea del Sur, de ¿Y a qué- México. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué tiene ¿Qué- Texas exacto. que no tienen otros estados? Miren, ahora que se acuerdan que usé, respetando la autoría de Fonseca, su palabra de un poco de historia, me acabo de inventar, no inventar una, pero ya la tenía en el paquete o en la gaveta para ¿Cuál? usarla, que
la usaré a partir de ahora. Estaba hurgando en la hemeroteca, o sea, estaba haciendo mi research, buscando un poco a qué se debe el por qué Texas tiene esa particularidad. Varios factores, la propia historia del estado. No sé si sabían, o bueno, creo que tú lo sabes, Alberto. Texas fue parte del Imperio Español, del Virreinato de Nueva España. Técnicamente, Texas y nosotros estábamos vinculados históricamente hablando. Sí. Sabes, con los procesos de independencia hispanoamericanas, Texas pasó obviamente a territorio mexicano hasta el año 1831, que hubo una secesión de ese territorio. Sí, Texas fue un país independiente por un periodo de casi 9 años. De 1835 a 1846, cuando se anexa formalmente a Estados Unidos. Okay. Algo interesante, era una zona relativamente despoblada, o sea, no estaba tan poblada. Y también por cierto centralismo que había desde Ciudad de México, fue que se incentivó la secesión. Más los colonos estadounidenses, que claramente habían sido autorizados por el gobierno mexicano, muchos se les vendió tierra para la agricultura y mover la economía de esa región. De una forma u otra terminaron siendo propulsores de la secesión. Pero el crecimiento, eso de que tú dices que de los billones que genera, ¿eso en base a qué aspecto? A la ganadería. Ganadería, petróleo, se nos olvida. Texas, Sí. tú sabes que es un gran refinador. El puerto de Gaverton, muy cerca a Houston, es la principal zona de refinación de petróleo en general, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. El petróleo, la ganadería y la frontera con México. Exacto. Y también la logística. Exacto. Hay 2 aeropuertos muy importantes que tú y yo, que somos un poco fan de la aviación, los conocemos, que son el Dallas-Fort Worth y el Houston George Bush Senior. Que funciona mucho, discúlpeme, eso funciona mucho como escala. Yo Sí, escucho como mucha gente, hubs. por ejemplo, Ajá. por ejemplo, yo voy para California. Yo cojo de aquí, Santo Domingo, Houston, Bueno, sería California. Punta Cana, Houston. Punta Cana, Houston. Sí. O sea, yo uso, es como un hub para moverse. Exacto. Para mí, si yo voy para Seattle, si yo voy para Canadá. Sí. Ajá, por- exactamente. Tú sabes que antes de sí. darle Para, entrada... ajá, Ajá. para Australia también. Sí, tú sabes que antes para darle entrada a Alberto, yo quería que tú me respondieras algo que hablaron de ahorita. Que te dijeron que Texas tiene mucho regionalismo. Vamos por partes. Sí. Explícale a la gente. Vamos por ¿qué partes. es un regionalismo? Bueno, Coloquialmente. buen Coloquialmente, dominicano. vamos a aplatanarlo a ver qué. El regionalismo sería más bien el amor o, por ejemplo, lo que tiene una persona para identificarse con una determinada zona geográfica donde nació. No necesariamente conlleva secesión o algo. Puede darse en algunos casos, pero mayormente es apego a tu región o a tu zona de residencia por generaciones que está asentado. Ok. A grosso modo, no voy a dar una explicación tan técnica para no aburrirlos. Miren, Texas tiene tantísimas cosas que pudiésemos hablar. Una cultura, como dice Disraeli, el tejano, más que estadounidense, Es tejano. es tejano. Es literal. Los Es más, cortes, tú ves la bandera de Lone Star State, el estado de la estrella solitaria. Sí. A sí. la par, o me diría yo más que la propia bandera nacional estadounidense. Sí, sí, es cierto, eso es cierto. Y de hecho, ahí agrego un punto. Me parece que Texas también es el estado con más territorio. No, es el segundo después de Alaska. Alaska es el primero. Sí, exacto. Alaska Se nos olvida que Alaska es un Alaska. estado continental también. No contiguo, pero sí continental. Bueno, en fin. Cortes de carne exquisito. Sí. Mucha música regional tejana. Exacto. Muy interesante. Un estado donde se vive mucho el patriotismo estadounidense, donde se fomenta mucho el tema de la propiedad. Incluso hay uno de los estados donde hay muchos americanos, dígase nacionalistas. Vamos a decir, o sea, donde no se ve tanto... Tú te refieres al típico... Exacto. al típico- Defíneme qué te refieres con No. estadounidense. Jason se Porque refiere- Texas es una particularidad. Texas es un estado que es como bicultural en ciertos aspectos. Un estado que es una mezcla entre lo hispánico Sí. y lo anglosajón. Hay Ya- que definir Jason porque se hay refi- muchos no. tejanos. Mira, yo entendí. Sí, dale, Tal vez vale. por un tema para edificar en sentido general la sociedad. Y eso se refiere a que hay una alta población blanca estadounidense.
Sí. A eso me refiero. Al típico Obviamente, gringo. hay hispanos. como siempre. Y ojo, al pasa típico algo gringo. con los hispanos. Muchos de ellos tienen más generaciones viviendo en Texas que los estadounidenses, digamos, anglos. Porque como mencioné anteriormente, acuérdate que muchos llegaron como colonos, autorizados por el gobierno mexicano a poblar esa zona en cierta medida. Voy a hacer un paralelismo, espero que no nos bajen esto ni nos funen tampoco. Sería como la lilla que hacían los judíos hacia Tierra Santa, el actual Estado de Sí, Israel, sí. tanto en el periodo otomano como luego en el dominio británico. Bueno, pero en fin, sí, realmente hay una alta población de En estadounidenses, Houston y todo de eso. Sí. blancas, sí, claro que sí. Yo mismo lo pude presenciar, yo que estuve, por ejemplo, en Austin, porque tal vez si no fuéramos al Paso, a Laredo, bueno, Amarillo, ahí tú en vas esta a ver otra zona tú vas sí. a ver una combinación, pero por ejemplo, en el caso de Austin, bueno, ahora verás de otras regiones y de otras nacionalidades, por lo mismo que te explicaba de que empresas como Tesla, Facebook, Google se están moviendo, así mismo se Sí. están desplazando Oracle poblaciones. también. Ujú. Exacto, Oracle. Se están desplazando poblaciones de otras regiones para lo que es la zona de Austin, pero aún así predomina mucho vamos a decirlo así, el típico estadounidense blanquito, ojos azules, rubios. Sí, Sí, el es WAPS de toda la vida. Pero bueno, vamos a lo que vamos. El sector inmobiliario. Sí. ¿Por qué ha sido tan atractivo el sector inmobiliario en Texas? Por ¿Por la- qué la gente está deseando y codiciando tanto? Y un paréntesis, a mí Dale. principalmente, y yo lo puedo ver con mis ojos, con lo que usted en estados como la Florida o Nueva York compra una propiedad, $500,000, $800,000, qué sé yo, en Miami, tal vez un apartamentico decente. Una parte Ay, en Brickell, por ejemplo. Exacto. En Texas, hermano, con $800,000, en algunas zonas, Tú o en compras- su mayoría de zonas, usted compra una casa. Una mansión. Sí. Con una mansión, con terreno. Vivienda unifamiliares de Claro, toda la vida, exactamente. Viejo, claro, vamos a poner en contexto, ¿no? En la grande metrópolis como Houston, como Austin, O Dallas, no, todavía San en Austin, hacia Antonio. afuera sí, Sí, pero la pero mayoría ya son, Houston y Dallas ya no es tanto. muy difícil, Son exacto. tipo metrópoli con torres. Exactamente, Claro. cada No, vez y más. los precios. Y los precios Ahora, son altos. Por ejemplo, en el Ujú. caso de Austin, en lugares como Round Rock, Cedar Park, Barton Creek no, porque esa es como la zona de rico de Sí, Austin. eso te iba a decir. Westlake Hills, y todo lo que es el este y el norte de Austin, Georgetown también. Sí. Señores, yo que estuve por ahí, ustedes encuentran propiedades en ese precio que tú dices, wow. Pero aún el tema de los alquileres, en el mismo downtown de Austin, tengo un amigo, César, te mando un saludo, mi hermano. Hay alquileres que con lo que tú pagas, tú vives en una torre de lujo. O sea, por lo que con tú pagas, por ejemplo, en Nueva York, que es un alquiler de $2,000 a $3,000. tú No, imposible, Jason. En Austin no, tú vives, en- por ejemplo, con $3,000 en Austin, en el downtown de Austin, tú Tú vives en vives una torre en el decentemente, centro de la exacto. ciudad. Pero no solo eso, una torre nueva con piscina, coworking, gimnasio. Que fácilmente. Una vaina de Y lujo dije Nueva York impresionante. para decir. Sí, un nombre, porque pero en Nueva York es imagínate casi con $2,000. imposible. Y lo más Tú vives importante, en una habitación. por favor, Eso te iba a decir. O quizás dos como mucho, Ujú. pero no en downtown Nueva York. tiene que No, ser Brooklyn, Harlem, y algo otro así. punto Ujú. importante que me imagino que Israel también lo abordará, el Dale. impuesto sobre la renta. Texas no No tiene impuestos no sobre tiene la renta. impuesto sobre la renta, hermano. No tiene impuestos sobre la renta, pero sí tiene impuestos a las empresas relativamente altos, pero no tanto, son Sí. como un Sobre poco la más de venta. un Sobre la 2%, venta, sí, pero sobre la 2.57%. No sobre la renta, o sea, sobre tus ingresos no, pero sobre la venta sí. Vuelvo y digo, no es tan alto como en otras localidades, pero es relativamente alto. Hay que Sigamos. compensarlo ¿Qué en otro cierto atractivo aspecto. tiene el tema inmobiliario de Texas? Tú lo dijiste, la disponibilidad para adquirir una vivienda, mientras en una ciudad como Los Ángeles, qué sé yo, con uno para alquilar un apartamento normal y ni siquiera cerca al centro, ponte tú en un distrito como Venice Beach, tendrías alrededor de $45,000. No es broma. Y estoy siendo muy conservador, que ¿Al conste. año? Mensual, no al año, mensual. En una zona parecida, por ejemplo en Austin, como tú señalaste, te cuesta más o menos la mitad, de $20,000 para abajo, rental solamente. Una pregunta que te iba a hacer. Una parte del crecimiento inmobiliario, que creo que lo hablamos en el podcast pasado, ¿Sí? ¿no tiene que ver con el tema de Los Ángeles? Que ustedes están diciendo que estaban emigrando a otras ciudades. Sí. Parte de la Mucho- gente de Los Ángeles... Muchos no han californianos han emigrado. emigrado bastante, arriada a Texas. muchos. Creo que es muchísimo. de migración interna, es la primera Ok. diáspora, podría decirse. Ustedes están hablando ahorita del tema de las empresas. Sí. Oracle,
toda esa compañía. Tesla. Que Tesla, ¿cuáles son los, si tú pudiste investigar tu research, cuáles son los beneficios o incentivos fiscales que tienen esas compañías que se han movido hasta Texas y en otros lugares no? No se le grava los impuestos sobre la renta a sus ingresos como empresas. Una flexibilidad impositiva bastante generosa. A veces directamente cero en algunos aspectos. No tributan. Un ambiente muy business friendly, que cada vez menos se ve en Estados Unidos. Señores, aunque no lo crean, Estados Unidos ya no es la cuna del capitalismo. Quítense eso de la cabeza, cada vez menos. Eso es cierto. Y eso es otro punto. Por ejemplo, tú caminas por Austin, que es una ciudad universitaria, la gente es muy amable, la vida. Yo sentí, el feeling que yo sentí era como de una ciudad europea, pero con el modernismo de Estados Unidos. De Estados Unidos, o sea, exacto. La gente vive más relajada, más calmada, es muy amable la gente, pero... La típica hospitalidad sureña. Exacto, se nota. Pero tú sientes ese ambiente entre los cafés de negocio, de business, de como que te incentiva la ciudad a tú emprender, a tú lanzar tu proyecto, a ser competitivo, ¿me entiendes? Y eso también es un plus para las empresas. Otra cosa que ha favorecido mucho con el tema de la vivienda, señor, el terreno. Texas tiene terreno. Sí, pero hay algo interesante con Texas que quiero comentar. Más del 80% de la población tejana vive en el área oeste del estado. Es cierto. Porque es la más apta para ser habitada. La otra es bastante desértica y tiene climas muy extremos, que en verano es prácamente el infierno, literalmente. Y ahora en invierno es bastante... Zona de Israel y de Austin... es como ese triangulito, mira. Austin, San Houston, Antonio. Dallas, Austin, San Antonio. Exacto, es como un triángulo, si te fijas. Pero más entre que coincide... todas esas ciudades están entre las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos. Sí, claro. De hecho, Houston es la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos. Desplazó a Filadelfia, que históricamente tenía ese título. ¿Tú sabes qué me llamó la atención de Austin, Jason? ¿Cuál? Austin tiene un equilibrio a nivel climatológico. Sí. Tú tienes un Austin que, si bien es cierto, te puede agarrar un verano muy fuerte, pero tiene muchas montañas y árboles. Cosa que carece en Texas. Exacto, porque por ejemplo Dallas... No se siente tan fuerte el calor. No. Tú te sientes como un poco sombrío. Pero aparte de eso, tiene muchos, los que le llaman balnearios también. Y la gente lo ha adoptado eso como parte de lo que es su cultura en verano, de irse a bañar en ese tipo. Y ríos también. Entonces... Ya que comentas eso de río, es muy común también en el Midwest, zona que también conozco. Y lagos también. Entonces, tú tienes como ese equilibrio, pero no es que claro, hace calor. En verano, claro que hace calor, pero así también te puede agarrar un invierno frío. Sabroso, sí, claro que sí. Entonces, muchos, por ejemplo, millonarios del estado de California, principalmente de Los Ángeles, les gusta mucho esa zona de Barton Creek, porque son montañas. Son zonas montañosas con árboles y tú sabes que... Parecido a Beverly Hills y todo lo claro. Exacto. Y esa zona... De hecho, el nickname de Austin es The Silicon Hill. Literalmente el valle... el silicón de las montañas sería la traducción. Porque justamente otro sector que ha crecido o ha ido increciendo es el sector tecnológico. Como mencionamos relativamente al inicio de esta conversación. Ahí esa es la industria más poderosa luego del tema del combustible. Del combustible, de la petrolera. Exacto. Y la logística. Pero que te quería hacer el comentario. Bueno, esa zona entre San Antonio, Austin, le dicen Hills Country, me parece. Hills Country, sí. Los viñedos también que hay por ahí. Sí, también. Sí, hay viñedos. Justamente por ese híbrido que tiene de montaña. Sería casi un clima mediterráneo, prácticamente. Entonces podemos decir también que los viñedos son parte de los ingresos del estado. Claro, todavía California sigue teniendo ese título, hay que decirlo, pero Texas también, si se descuidan, le va a quitar los dulces. ¿Qué es lo que dice de Israel? El lado oeste, como donde tú, lugares como
Amarillo y otras zonas, Bullfrog de Texas y todo eso. Exacto. Eso es desierto, brother. Eso es desierto y te vas a encontrar tornado cada 2x3. Igual, tiene su encanto. Pero ¿qué otro dato del sector inmobiliario tú puedes decir relevante lo que está pasando en Texas ahora mismo? Bueno, hay un pequeño ojo que deben darle, que es que a medida que ha habido una gran demanda, tú sabes que ha aumentado bastante los precios. Sí. Y hay posiblemente especulaciones, según que he visto en algunos medios tejanos locales, de que puede darse una especie de burbuja o ya se está dando una relativa gentrificación, sobre todo en Austin, que por cierto Sí, es la que más también gentrificación. Sí, pero no tanto al nivel como en otras localidades que hemos Que tocado. para la gente que ha visto el otro capítulo, la gentrificación es cuando en una parte de la localidad, las Exacto. personas que vivían, por ejemplo, con $1,000, se están aumentando los precios y se están yendo a los periféricos. Se están desplazando a los periféricos. Hay un dato que después lo hablaremos en otro episodio. Adelante. En Miami se está dando mucho que las zonas, los barrios de personas de menos recursos, lo que están haciendo los grandes inversionistas, que están comprando toda esa casa y cada vez van desplazando a la gente a las ¿Oíste afueras. BlackRock? No dije nada. Señores, Israel, y para ir cerrando, Sí. dato curioso de Texas, porque a la gente siempre le gusta como ese Dato curioso. Vale, ese dato curioso. hay bastantes datos curiosos. Yo puedo aportar, tú puedes aportar, Sí. porque Texas tiene mucho. De verdad, mire, señores, no es por nada. En lo particular, yo siempre había querido ir mucho, al igual con la Florida. Me gusta mucho la Florida, pero a mí me gustó mucho Texas. Mira, honestamente, me sentí muy cómodo. Me gustó muchísimo estar ahí en Texas. Texas está en mi bucket list. Yo creo que yo soy el único de mi familia que no ha ido a ¿Que Texas. no ha ido a Texas? Sí. Me encanta. Dato curioso. Dato curioso, hay bastante. ¿Con dónde empezamos? No iniciamos por algo que siempre decimos. Un top 3. Yo te puedo dar uno. La población de Texas es alrededor de entre 30 a 31 millones de personas. relajo, Sí. Es el segundo en población Yo después te de puedo dar California. uno. Para los Dale. amantes del Segundo. deporte y para la gente de Abriendo el Juego que graban aquí en la abriendo el podcast, exacto. En Texas creo que hay más de 10 equipos Equipos de profesionales. profesionales, sí. Tanto En la universitario como semiprofesional. Sí. Ujú. Para que lo sepan. Wow. Bueno, a quien le gusta la Fórmula 1, sabemos. Texas El Gran Premio tiene de el las Gran Premio de Américas. las Exacto. Américas. Que también hacen carrera de NASCAR, De ahí NASCAR, en el sí. circuito de las Ujú. Américas y también hace carreras de MotoGP. MotoGP, exactamente. Tercer dato Six curioso. Flags. Todo es grande en Texas. Sí, Six todo es Flags. grande. Los parqueos son grandes, las avenidas son grandes, los platos de comida son grandes, todo es grande. El Tercero, parque Six Flags, que me imagino que lo conocen, Sí. que justamente su chiste es porque, el chiste no, su lógica es porque las 6 banderas que representan el cual Texas ha estado bajo soberanía o cómo se fue formando desde el Imperio Español, parte del periodo francés, periodo mexicano, el periodo republicano y obviamente el estadounidense. Por eso es el nombre del parque, representando, digamos, la historia o la evolución territorial del territorio. Así que, Mucho que ver, mucho que aprender de Texas. En conclusión, sí, es ahora mismo viable invertir en Texas para las personas que se quieran ir. De momento Y lo hay es. dos Ujú. cosas que, antes de cerrar, que tienen que tomar en cuenta. Dependiendo la ciudad de Texas donde usted vaya a vivir, tiene que mirarlo desde un punto de vista de que la mayoría de inversiones para Texas son más orientadas a viviendas familiares. Sí. Si usted quiere capitalizar con renta corta en Texas, tiene que obligatoriamente o sí comprar en centros o en zona de downtown. Y sobre todo en Austin, que es que tiene la delantera en ese sector. Exacto. Porque Sí. las otras localidades, como Galveston, Houston o Dallas, tienen más a viviendas unifamiliares. Está muy orientado a la familia. Sí. Eso es un punto muy importante. Ahora, en Austin, sí está en zona de downtown por el crecimiento y la movilidad que están habiendo, sí es viable para vivienda De renta corta, Pero exacto. fuera de eso, mentalícese para usted tener vivienda familiar. Exacto. Cualquier duda, inquietud que usted tenga sobre Texas, aquí lo puede dejar en la cajita de los comentarios. No sé si Israel es. tenga algo más que agregar. No, por ahora creo que no. Creo que abarqué lo justo y lo necesario. La gente de Texas que nos sigan, si no se nos escapó algo, comenten, manden ahí una preguntita, una sugerencia, lo que sea, que nosotros se lo respondemos. Esto es Republic Podcast y sigan ahí con el contenido. Vamos allá. Adiós.